Iniciamos. Gracias. Buenas noches. Para la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Administración Pública, es un honor esta noche tener el espacio para disfrutar de una conferencia virtual a cargo de una profesora de una de las universidades de las cuales nosotros tenemos convenio de intercooperación. Esta actividad se organiza en el marco de la Cátedra de Economía Social y Cogestión del Bienestar, que es una cátedra que tiene la Escuela de Administración Pública en su tercer año. Me permito presentarles a la doctora Marina Aguilar Rubio, quien es licenciada en Derecho de la Universidad de Almería. También tiene estudios en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Es doctora en Derecho. La profesora ocupa un puesto titular en propiedad en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería, España, con más de 12 años en investigación reconocidos. Eso es un gran mérito, porque en España existe un rigor a nivel nacional en este campo. Ella también es responsable o representante de varias redes a nivel nacional en España y también a nivel internacional, de las cuales nosotros tenemos la dicha de formar parte. La profesora Rubio se ha destacado en forma significativa por sus investigaciones, por ser miembro de comités evaluadores de investigaciones y de trabajos de investigación en proceso. Ella es coautora y autora de varios informes, pero entre los cuales se destaca el informe de España sobre las cooperativas agrarias y también encargado por el consorcio beneficiario de un proyecto europeo concedido en el 2010 por la Comisión Europea, y también ha tenido mucha participación en numerosos congresos y diversas actividades. Ella, su expertise principalmente, bueno, es en derecho tributario y se ha destacado también en el trabajo de investigación con cooperativas agrícolas. Entonces, desde ahora, bueno, Marina, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, y no solo por acompañarnos en esta forma virtual que tenemos que hacerlo en la universidad porque estamos en una actividad en esta modalidad, sino porque ella también está en el país. Tenemos la dicha de que ya ha recorrido un poco el país y ha visitado organizaciones de la economía social, y es impresionante ver todo lo que encontramos en similitudes, diferencias y sobre todo oportunidades de beneficiarnos de esta intercooperación. Muchas gracias, Marina, y el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Leonora López por esta presentación tan cariñosa. Los méritos que me atribuye se deben más a que, aparte de colegas, somos amigas, y creo que se ha notado en esta presentación. Bueno, yo estoy contentísima de poder compartir este rato con ustedes, no solo en este ámbito virtual, sino que, como ha dicho la profesora López, estoy en Costa Rica y estoy, bueno, pues muy feliz de estar en este país tan maravilloso que recibe a todos los extranjeros con los brazos abiertos y que tiene tantas cosas que ver, que hacer y una comida riquísima. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, nosotras cuando decidimos hacer este intercambio, pues ya ha comentado la profesora López que mi campo de trabajo se centra fundamentalmente en el derecho financiero y tributario. Y claro, necesitábamos un punto de conexión para hacer una actividad docente que fuera de interés en el ámbito de la Cátedra de Economía Social y Solidaria y Cogestión del Bienestar, que tan estupendamente dirige. Y entonces, bueno, pues pensamos que quizás el cooperativismo agrario, que también, pues, como ha dicho, he estudiado algo, pues podría ser un campo en el que podía haber interés por ambas partes, porque bueno, es una experiencia que justamente de la ciudad de donde vengo ha sido el motor dinamizador de la economía, partiendo de una situación, bueno, pues muy precaria en los años 50, hemos pasado a ser una provincia con un nivel de desarrollo alto, con una distribución de la renta y la riqueza bastante equilibrada
y eso en gran parte se debe al cooperativismo agrario, a la economía social en el ámbito agrario, porque hablaremos tanto de cooperativas agrarias como de un modelo empresarial de la economía social que es específico de España, que bueno, pues tiene un origen muy particular, que son las sociedades agrarias de transformación. Entonces, si les parece, les voy a compartir una presentación para que puedan seguir con mayor facilidad lo que les voy a decir. Le voy a pedir a la profesora López que me interrumpa cuando estime conveniente para, a veces, aunque hablemos el mismo idioma, nos tenemos que traducir. De hecho, cuando hablamos ella y yo, nos vamos traduciendo porque hay términos que no utilizamos en la misma... Bueno, pues no utilizamos el mismo término para decir la misma cosa. Por tanto, bueno, pues vamos a hablar de la situación, de esta particularidad de la economía social en la que en el ámbito agrario tenemos tanto cooperativas agrarias, bueno, tendríamos también, saldrá en algún momento, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, pero es un modelo bastante residual, y las sociedades agrarias de transformación. Yo les quiero hablar, como les digo, para situarnos, voy a empezar hablando de mi ciudad, de Almería, que es el modelo que les vengo a exponer, modelo que conozco y que he vivido, y bueno, empezaré hablando pues de la universidad y de dónde nos situamos, para que nos situemos todos en donde estamos. Luego quiero hablarles de lo que ha supuesto el cooperativismo agrario en una ciudad como Almería, que ha supuesto para la economía, para la sociedad. Después les compartiré una serie de datos de las cooperativas agroalimentarias en España, pues para que vean en qué cifras nos movemos. Y terminaré hablando de los retos a los que se enfrenta el cooperativismo en España, porque nuestro entorno económico no hay que olvidar que es Europa. Y les mostraré unos gráficos en los que se verán cuáles son las debilidades del modelo español, que fundamentalmente se han centrado en la atomización. Se considera que tenemos demasiadas cooperativas y demasiado pequeñas. Piensen que en España, y yo pienso que eso sí he comprobado aquí con las citas que me ha facilitado la profesora López, que las cooperativas agrarias están muy ligadas al territorio, a la localidad donde se desarrollan, y a veces son, digamos, la perla del municipio donde se hacen las propias instituciones municipales se involucran en los proyectos y no quieren que se fusionen con otras cooperativas, porque eso sería dejar salir el ámbito de poder a otra localidad y perder un poco el control. Eso pasa en España y bueno, parece ser que el camino no debe ser ese, sino que debe ser otro. Y si me da tiempo y no les he aburrido ya y les he cansado, pues intentaré hablarles de una recapitulación de lo dicho hasta el momento, 3 ideas básicas de lo que ha sido el cooperativismo para un lugar que nacía de una situación muy precaria y dónde nos ha llevado. Vamos a lo primero. Aquí está Almería, ahí la tienen, es el sureste de España, como ven está en una esquina, Madrid está, que es la capital de España, está donde pone Spain, exactamente, con lo cual estamos en alejados del centro, también de Europa, y eso ha supuesto que nuestras infraestructuras no hayan sido muy adecuadas durante años y ha marcado un poco también el destino de la provincia. Les pongo este mapa también de España porque hablaremos de nuestro entorno geográfico a nivel agrario, que no es España. España es esto que tienen en pantalla, 17 comunidades autónomas, 15 en la península y 2 insulares. Pero nuestro entorno, a nivel del entorno de Almería, a nivel agrario, no es España en general, sino Andalucía. Me refiero que la legislación a la que nosotros nos tenemos que someter a nivel cooperativo es andaluza. España es un país que se denomina a sí mismo autonómico. Estas comunidades autónomas no son regiones al estilo de las provincias, sino que son bastante más parecidas a los estados federales, aunque no las llamemos así. Tienen mucho poder de autogobierno, legislan para ellas mismas en las competencias que les ha atribuido la Constitución española,
Y no solo eso, sino que en aquello en lo que la Constitución no lo ha atribuido de manera específica o de manera explícita al ámbito nacional, ellas han ido ocupando campo. ¿Qué ha pasado aquí? Que el ámbito agrario no estaba específicamente, exclusivamente localizado en el Estado por parte de la Constitución, de forma que las comunidades autónomas fueron ocupando ese campo y fueron legislando en materia de cooperativismo. Sí tengo que decir que en el ámbito español tenemos 17 leyes cooperativas, pero no están diferenciadas por categorías de cooperativas. Es decir, no tenemos diferentes leyes de cooperativas para las agrarias, para las de autogestión, para las de vivienda, etcétera, sino que las tenemos diferenciadas por territorio. Cada una de estas comunidades autónomas que ven aquí tiene su propia ley de cooperativas. Algunas tienen dos, porque algunas tienen leyes de cooperativa específicas, y Canarias es la única que no tiene, porque la tiene en proyecto desde hace bastantes años, pero no termina de aprobarla. Entonces, la 17ª es la del Estado español, la de la nación, pero esa se aplica residualmente porque normalmente cuando una cooperativa está situada mayoritariamente en el territorio de una de las comunidades autónomas, pues utiliza la normativa de la comunidad autónoma correspondiente. Le hablo de este ámbito territorial porque Andalucía, para que luego cuando les dé cifras las puedan comparar, es algo más grande que Costa Rica, tiene unos 80.000 kilómetros cuadrados, cuando Costa Rica, si alguien me puede corregir, que me corrija, pero tiene algo más de 50.000, y tiene 8 millones de habitantes, cuando Costa Rica tiene alrededor de 5 millones, ¿no? Así que para que se hagan una idea del ámbito geográfico en el que nos vamos a mover. Esta es la Universidad de Almería. Está a pie de mar, como ven. Es una de las pocas, por lo menos en Europa, que tiene esta maravillosísima ubicación. Aquí nos tienen. Es una universidad relativamente joven. En el año 2018 celebramos nuestro 25 aniversario, porque bueno, pues nacimos en el año 1993. Dentro de la Universidad de Almería se estudia muchísimo el cooperativismo agrario, no solo el CIDES, que es el centro de investigación al que yo pertenezco y en el que bueno, pues me responsabilizo de la línea de investigación de la fiscalidad de las cooperativas. Tenemos esta bueno, he destacado unos cuantos, esta agrocentro inteligente, lo traduciríamos así, ¿no? Que es bueno, pues un centro de experimentación que tiene la Universidad de Almería junto con Coexpal, que también financia una cátedra, que luego veremos qué es Coexpal, el CIMEDES, que es también un centro de investigación mediterráneo de economía y desarrollo sostenible. El nuestro, el CIDES, es más jurídico y el CIMEDES más económico. Pero también se estudia desde el ámbito de la ingeniería agrícola, en la que la Universidad de Almería es muy destacada en el ámbito español. Así se ven la agricultura de la que yo les quiero hablar. En Almería lo que se da es una agricultura intensiva bajo plástico. Y este es nuestro paisaje. Un cielo azul, un sol impenitente y 31.000 hectáreas de cultivo intensivo bajo plástico. Para que comparen, les diré que en toda Andalucía, que es ese marco que les he dado antes geográfico, tenemos 36.000 hectáreas. De esas 36.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, 31.000 están en Almería. Y así, a ver si se puede pasar, se ve desde el cielo. Bueno, pues vamos a ver qué ha supuesto ese paisaje que les acabo de enseñar en nuestra ciudad. Bueno, lo que yo pretendo mostrar aquí es el papel del cooperativismo agrario en la construcción de economías sostenibles. Lo que tenemos en Almería ahora, como he dicho antes, es una economía sostenible que funciona y que además distribuye la riqueza de manera equitativa. Y también quiero decirles que las cooperativas son un modelo empresarial viable y contemporáneo. De hecho, hace poco estuve dando una charla en otra universidad española del norte de España y era para un grupo de emprendedores. Y nos llamaron para incentivarles a que utilizaran la cooperativa como modelo de emprendimiento. O sea, que la cooperativa es un modelo que funciona. Sí es verdad que en Europa rechazamos la consideración de la cooperativa como un modelo precario,
como un modelo que necesita ser tutelado, con un modelo que necesita la filantropía, la subvención, el apoyo público. Se utiliza más la cooperativa desde un punto de vista empresarial, aunque sin olvidar evidentemente los principios de la ACI, de la Alianza Cooperativa Internacional, que nos dice que las cooperativas son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus miembros, evidentemente, que son quienes controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y a las ambiciones de carácter económico, social y cultural comunes. Por tanto, cuando los titulares empresarios propietarios son los trabajadores, son los que aportan el factor trabajo y lo que aportan lo que la empresa necesita para producir bienes o para producir servicios que ofrecen al mercado, pues estamos hablando de cooperativas, de empresas que son cooperativas. Las cooperativas de productores se encuentran sobre todo en la agricultura, aunque saben que en España, bueno, no sé si lo saben, pero bueno, es muy famoso, muy conocido en el mundo entero el Grupo Mondragón, no sé si tienen algún conocimiento sobre él. Esa es una cooperativa de trabajo asociado. Es cierto que ese ámbito mueve quizá incluso cifras de facturación superiores al cooperativismo agrario, pero el cooperativismo agrario es un modelo más social, que mantiene más la raigambre en el ámbito, en los principios cooperativos. Lo único que quiero decir con esto es que en el ámbito europeo no se consideran las cooperativas asociaciones, sino que se consideran empresas que actúan en el mercado y compiten en él con otro tipo de sociedades. Para poner las cosas un poco en orden, la idea un poco en orden, tengo una serie de tablas en las que comparo lo que sería la sociedad cooperativa, una regulación genérica, porque como le he dicho antes, hay 17 leyes, una estatal más 16 autonómicas, faltaría una autonomía que no tiene, incluso hay algunas leyes especiales, evidentemente el cooperativismo de crédito se regula a nivel nacional, no se regula a nivel autonómico, pero bueno, para ver diferencias y similitudes entre las dos formas jurídicas de las que le quiero hablar, cooperativas y sociedades agrarias de transformación. En el marco normativo ya se ve la primera diferencia. La sociedad cooperativa está regulada a nivel autonómico, como he dicho, mientras que las sociedades agrarias de transformación se regulan en un Real Decreto Ley, que además no se ha modificado desde el año 1981 en que fue aprobado, y ha sido desarrollado por una orden ministerial y tiene una regulación muy breve y muy sencilla. Al ámbito de la Constitución, pues necesitan, quizá antes necesitaban algo más las cooperativas porque necesitaban escritura pública para inscribirse en el registro de cooperativas, mientras que las sociedades agrarias de transformación solo necesitaban la inscripción registral. Pero en España las leyes autonómicas han ido cambiando. Por ejemplo, en mi región, en Andalucía, ya vamos por la tercera generación de ley autonómica, o sea, vamos por la tercera ley autonómica que ha ido sustituyendo a las anteriores. Y conforme aprueban leyes, las van modernizando, que se llama allí, que es pues, ir flexibilizando los requisitos para que puedan competir en el mercado de una manera más sencilla, digámoslo así. De manera que, por ejemplo, en Andalucía, en mi comunidad autónoma, ya no requieren escritura pública las sociedades cooperativas para funcionar, para constituirse, solo la necesitarían en caso de aportar bienes inmuebles. Por tanto, se van flexibilizando los requisitos y se van pareciendo cada vez más. La responsabilidad de los socios es limitada en las cooperativas, y sin embargo, con la SAC parte de ser ilimitada, pero pueden establecer la limitación en sus estatutos, cosa que normalmente hacen. La distribución de resultados, pues en la cooperativa sabemos que es en proporción a la actividad cooperativizada y sin embargo en la SAC es primero en proporción del capital, segundo en proporción a la actividad social y tercero en ambas. O sea, están las tres opciones y ellos lo definen en sus estatutos. El número mínimo de socios es el mismo. En la SAT es 3 y en la sociedad cooperativa son 3 en la mayoría de las leyes, pero cada vez más leyes, conforme se modernizan, como yo decía, están pidiendo 2 socios, de manera que se pueden tener sociedades agrarias con solo 2 socios, cooperativas agrarias, perdón, con solo 2 socios. Los socios son iguales, personas físicas, personas jurídicas que tengan las condiciones para ser socio, normalmente ser titular de una explotación agraria.
En el caso del voto también la cosa cambia. En el ámbito de la sociedad cooperativa es un socio, un voto, pero conforme se aprueban nuevas leyes cooperativas se va admitiendo el voto plural en función de la actividad cooperativizada, aunque siempre con ciertos límites para que no se produzcan abusos. Y sin embargo en las SAT es también un socio, un voto, pero en los acuerdos económicos se vota en proporción al capital aportado. Aquí tenemos ciertas notas características que separan un poco a las sociedades agrarias de transformación de los principios mutuales, que en ellas se aplican menos. En caso de baja, pues en las cooperativas los socios tienen derecho de baja y el capital social de la entidad es variable, y en el caso de las SAT los socios tienen derecho a la baja, pero el capital social la mayoría de las veces no es variable, tendrían que reflejarlo en sus estatutos. En el caso de los órganos sociales son bastante parecidos, porque ya, por ejemplo, los interventores, que tengo entendido que ustedes lo llaman comité de vigilancia, pues ya nos están pidiendo, no son obligatorios en muchas leyes recientes, así que se asemejan bastante. En las operaciones con terceros, para que la sociedad cooperativa no pierda las bonificaciones fiscales a las que tiene derecho, no pueden superar el 50% de las totales, y sin embargo, las sociedades agrarias de transformación, como no tienen especificidad fiscal, o sea, no tienen bonificaciones o exenciones propias, pueden actuar con terceros sin límites. Las sociedades cooperativas tienen evidentemente reservas obligatorias, nosotros las llamamos fondo de reserva obligatorio y fondo de educación y promoción, supongo que aquí tendrán una denominación similar, y las sociedades agrarias de transformación, sin embargo, no tienen regulado ningún tipo de reserva obligatoria. Los principios cooperativos sí tienen reflejo en las normas que regulan la sociedad cooperativa agraria, y en la SAT, sin embargo, no todos son de aplicación. Ese es el marco jurídico, digamos, en el que nos vamos a mover. Yo voy a hablar de cifras y voy a incluir ambos tipos de sociedades. Cuando hable de cooperativismo agrario estaré hablando tanto de cooperativas como de sociedades agrarias de transformación. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que les vengo a presentar es el caso de estudio de la Universidad de Almería. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues porque es un caso que ilustra la cooperación y la integración establecida entre agricultores, por un lado, instituciones, se involucran los entes públicos, y lo que da alas al modelo es que se inicia junto con un banco cooperativo que pone la financiación. También tenemos bueno, hablaremos del papel de las cooperativas en generación de innovación, de desarrollo, de cómo ha influido en la cultura compartida de la tierra, es decir, no es un modelo en el que se entienda la tierra como algo propio, como pasa en el País Vasco, sino que se abre al uso comunal. Es un ejemplo de distrito industrial agrícola, en el sentido de que se ha conseguido un producto con mucho valor añadido, de valor agregado, que dirían aquí. Y bueno, pues también veremos quizá la relación con otras formas de negocio, porque ha sido el dinamizador de la economía. O sea, el hecho de que las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación se insertaran en nuestro territorio ha sido lo que ha provocado que la economía crezca alrededor. Bueno, también tengo que decir que es un caso particular porque en el último estudio de entidades agrarias de Andalucía se sitúa a Almería como la provincia con mayor número de cooperativas agrarias y de sociedades agrarias de transformación de España. Y esto sería un modelo de invernadero de Almería, invernadero de cultivo bajo plástico. Estos son nuestro modelo de agricultura. Así se funciona, el cultivo intensivo, se consiguen varias cosechas al año, se ahorra cada gota de agua, porque veremos ahora lo importante que es eso en mi ciudad, en mi provincia. Bueno, está todo, como ven, pues muy automatizado e industrializado, muy moderno. Tenemos también el cultivo hidropónico, que bueno, no requiere tierra. Los cultivos están muy diversificados, somos grandes especialistas en tomate, pero tenemos muchas cosas más. Todas las frutas y las verduras que se le puedan ocurrir, bueno, no de aquí, no son las mismas, no son tropicales, pero bueno, en el ámbito europeo pues tenemos todo lo que
todo el cultivo de pimiento, berenjena, calabacín, pues eso, tomate, y en frutas pues sandías, melones, mucha variedad, muchísima variedad. Tenemos también un centro de investigación que financia esa banca cooperativa de las que le hablaba antes, en el que se han conseguido grandísimos logros, como bueno, pues ya se poliniza dentro del invernadero. Aquí tenemos un panel donde viven las abejas que se consiguen polinizar dentro del invernadero. Hay cultivos cuyo control biológico cuyo control de plagas es 100% biológico. La plaga buena que destruye a la plaga mala, porque los invernaderos, como son entornos controlados, pues se realiza de una manera más fácil. Las semillas es otra gran industria que se ha desarrollado muchísimo, porque bueno, el cliente europeo, que es nuestro, digamos, el receptor de nuestro producto, es muy exigente a nivel de estética, a nivel de no encontrarse semillas, no encontrarse dificultades a la hora de comer la fruta, la verdura, y se han ido haciendo mejoras en los cultivos que bueno, pues se hacen en la investigación de semillas. Así sería una planta de distribución y de envasado, que normalmente tienen forma de sociedad agraria de transformación. Esto sería un almacén de una cooperativa cualquiera en Almería, toneladas y toneladas de producto. Hay algunas que venden el producto mediante subasta, por eso es un modelo residual, pero me apetecía poner la foto de que esto sigue existiendo, va empujando por el producto para llevárselo a su distribuidora. Y bueno, las grandes cifras, para que las puedan ver, en el sector hortofrutícola de Almería son que se mueven 2.700 millones de euros de facturación, evidentemente no de beneficio, hablamos de facturación en el sector. Hay 15.000 agricultores para esos 3.000 y pico, 30.000 hectáreas de las que le hablé, lo que le da una media, como veremos después, de 2 hectáreas por agricultor, y eso supone una gran distribución de la renta y la riqueza en Almería. No es un modelo de grandes empresas, no es un modelo de multinacionales, sino que es un modelo de personas de Almería que tienen sus 1 o 2 invernaderos, normalmente un invernadero ocupa 1 hectárea, sus 1 o 2 invernaderos, y de eso viven. Genera 13.000 empleos en ámbito de comercialización, empacado, distribución, etcétera, y 48.000 empleos en el propio campo. Tenemos 82 sociedades agrarias de transformación. Si alguien tiene curiosidad de buscar las cifras, verá que le salen bastantes más. Pero es que es verdad que la sociedad agraria de transformación es una sociedad que se define jurídicamente se define como civil, aunque por su finalidad y las cosas que realizan, muchas son auténticas empresas, sirve para muchas cosas. Entonces, algunas de las cifras que salen, que son más altas, como digo, pues son a lo mejor una sociedad agraria de transformación que lo que hace simplemente es gestionar un pozo. Entonces, esa a mí no me interesa para ponérsela aquí, no son cifras que me puedan interesar. A mí las que me interesan son estas. Entonces, tenemos 82 sociedades agrarias de transformación en la provincia y 71 cooperativas. Como ven, más sociedades agrarias de transformación porque es un modelo que les da mayor flexibilidad. Y hay más de 250 empresas de industria auxiliares que mueven, ellas solitas, 1.800 millones de euros. O sea que hablamos de cantidades nada desdeñables. Pero vayamos a los inicios. ¿De dónde salimos para que esto sea digno de ser contado, ¿no? ¿Por qué nos cuenta esto? ¿Por qué es importante? Pues miren, esto es Almería. Tal que así se ve a día de hoy en muchas partes de Almería. Esta es nuestra tierra. Almería es el único desierto continental de Europa. Del continente europeo, el único desierto que está dentro del continente europeo lo tiene Almería. El índice pluviométrico de Almería es el más bajo de España. Así que no parece el lugar idóneo para el desarrollo agrario. ¿Qué pasó? Pues que en un momento determinado se descubrió que sí que había mucha agua subterránea. De esa agua dependemos, del agua subterránea. Ahora bien, tenemos que cuidar cada gota porque esa agua, por la explotación intensiva, se está salinizando y eso nos está dando algunos problemas. Les enseño esto porque quizá nuestro desarrollo prometía más a nivel turístico y somos también primera industria turística. Tenemos playas bonitas como esta que tienen aquí, podría enseñarles muchas más, pero algunas comparten nombre incluso con las suyas. Pero bueno, no voy a presumir por ahí, pero tienen que venir a visitarnos, que es una provincia preciosa, y luego en España pueden ver muchas cosas más.
Miren el estilo de vida del que le hablo, estoy hablando de los años 50, yo ya no vivo así, gracias a Dios. Partimos de una provincia, en los años 50 era la provincia más pobre de España, el Producto Interior Bruto menor del país, en un país que en esos entonces era una dictadura, de manera que estaba basada en la autarquía, no nos habíamos abierto al exterior, hasta los años, bien entrados los años 60, no consigue el dictador Franco, en aquel momento el jefe de Estado, abrirse al exterior. Y bueno, España también, o sea, nosotros éramos los más pobres de España, pero es que España también dentro de Europa era relativamente pobre. Nuestro Producto Interior Bruto era, por ejemplo, el 40% del de Italia, que tampoco presume de ser el país más rico de Europa. Teníamos escasez de recursos naturales, especialmente de agua, todavía ahí no habíamos descubierto, ¿no?, los acuíferos. Teníamos una grandísima falta de infraestructura, no llegaban las carreteras, los trenes, la electricidad, y por tanto se producía una emigración masiva. Éramos un lugar que mandaba trabajadores fuera de la provincia. Yo voy a dividir las etapas del desarrollo del cooperativismo agrario en estas 4 que tienen aquí. Los inicios, de los 60 al 75, el despegue del 75 al 90, la madurez del 90 al 2000, que es la etapa en la que ya conseguimos convertirnos en una zona agroindustrial, y luego lo que llamamos agrupación o expansión, que en algunos ámbitos lo llaman cluster, ¿no?, en inglés, en adelante. Yo procuro utilizar los anglicismos lo menos que puedo. Bueno, el problema que tiene Almería es el mismo que tiene España y veremos después. La línea amarilla es la superficie que cultivamos, la línea roja es, prefiero especial, la línea azul es la producción y la línea roja son los beneficios. Aunque hoy he hablado de muchos beneficios, como ven, la producción ha aumentado muchísimo y sin embargo los beneficios no han aumentado en la misma medida. Y eso es lo que se busca con el modelo, que aumenten los beneficios, si no a la par que la producción, pues por lo menos que se acerque. Vamos a ver, en la etapa inicial, esto si han visto antes los invernaderos que les he enseñado, tan modernos y tan sofisticados, se iniciaron así, con cuatro maderas y un plástico por encima. Esto comenzó pues, por un plan de colonización que tuvo como digo, el general Franco, que era el dictador de la época, el jefe del Estado de la época, y de ese plan de colonización surgen los sindicatos de colonización, que son el origen de las sociedades agrarias de transformación. Sinceramente, las sociedades agrarias de transformación tienen poca razón de ser. Tenemos las sociedades mercantiles, que se pueden utilizar, y tenemos el cooperativismo agrario. No se requerían. Pero ¿qué pasa? Que estos sindicatos de colonización funcionaban, iban bien, y cuando pasamos a la etapa democrática, pues se buscó una solución de viabilidad a esos sindicatos de colonización y se convirtieron en las sociedades agrarias de transformación, y por eso existen, no por otra cosa, porque históricamente nos los encontramos ahí y el modelo funcionaba. Estos fueron nuestros inicios. Y lo fundamental, lo que produce el despegue, es que se introduce en la ecuación el banco cooperativo, que empezó a conceder préstamos sin garantía. ¿Por qué? Porque se creó dentro del ámbito agrario. Era una caja rural, en principio, que abrió su primera oficina en medio del ámbito donde quería desarrollar su actividad. Tiene interés en que las actividades tengan éxito y decide financiarlas. El banco cooperativo tiene un papel fundamental. Sin eso no podíamos habernos desarrollado, porque se crea, como digo, en medio de los invernaderos y empieza a ampliar su red rápidamente, y a raíz de la ampliación de la red y a raíz de que el crédito vaya llegando, se pueden ir creando más y más invernaderos. No se ocupa solo de financiar, sino que también difunde el know-how, el conocimiento, constituye el pegamento social de esos agricultores que empiezan a conectar entre ellos a través del propio banco cooperativo. Consigue controlar las actividades y crea, como digo, granjas experimentales que consiguen trasladar el riesgo de los individuos al propio banco cooperativo. Este banco cooperativo, que se inició ahí donde he enseñado en la foto anterior, ahora es el primer banco cooperativo de España.
y está entre las 12 entidades españolas consideradas significativas por Europa para ser controladas, supervisadas por el mecanismo único de supervisión que es de la Unión Europea, no es español. Tiene instauración en todas las provincias que ven en verde. España tiene 50 provincias y no les he hablado antes de Ceuta y Melilla, que están aquí insertadas en África, son 2 ciudades autónomas. Es un banco que responde a los principios cooperativos, como tienen en la pantalla. Es el primero de España, lo conforman, y ese es quizá el éxito del modelo, 18 cooperativas de crédito que han sido respetadas para que mantengan la raigambre en el territorio y puedan seguir ayudando en sus propios territorios. Tiene 3,5 millones de clientes y 1,4 millones de socios. Más datos, pues tiene esa cifra de negocio, 88 millones de euros, tiene activos por más de 53 millones, tiene más de 6.000 empleados, 1.000 oficinas, tiene un coeficiente de solvencia altísimo para los bancos españoles, que como saben, bueno, en la anterior crisis que fue económica, se vieron sometidos a gran estrés y por eso se nos exigió bueno, pues, fusiones para que alcanzaran un tamaño que Europa exigía. Pero como digo, ha crecido, el Cajamar, que se llama ahora, ha crecido de una manera respetuosa, porque ha integrado, ha tenido por obligación europea, por obligación de la normativa de la Unión Europea, para poder mantenerse como banco, ha tenido que aumentar su volumen de negocio y fusionarse y crecer, pero para respetar las personas, los territorios y las ideas, que es su lema, no ha hecho perder identidad a esas cooperativas con las que a esas cajas de crédito, a esas cooperativas de crédito con las que se ha fusionado, sino que les ha permitido continuar con su personalidad jurídica y ayudando a los territorios en los que están insertos. Con eso, como digo, se produce el despegue. Con eso conseguimos ir hacia adelante. ¿Y el despegue qué trae consigo? Pues trae centros de investigación, trae bueno, pues, la necesidad de insertarnos en las políticas europeas. Muere Franco en este periodo, en el año justamente en el 75, muere el general Franco, nos convertimos en una democracia y nos integramos en el año 86 en la Unión Europea, y en todo ese periodo se va produciendo, como digo, este cambio. Empezamos a tener un servicio técnico de agricultura, empezamos a analizar el coste-beneficio, bueno, se van fortaleciendo las cooperativas y van adquiriendo otras ramas como comercialización y, bueno, el suministro de productos agrícolas. Se crea la Asociación de Productores Cooperativos, que es Coexpal, esa que le hablaba antes, que colabora muchísimo con la Universidad de Almería, tiene una cátedra, tiene el agrocentro inteligente. Se empieza a seguir la información del mercado y, por tanto, eso se traslada al campo. Y en el campo hay una base de conocimientos compartidos, hay un cambio de mentalidad en los agricultores que bueno, pasan de ser campesinos a agricultores y que luego serán empresarios, empiezan a comprender los mercados, empiezan a formarse, empiezan a tener voz política porque el sector va aumentando y entonces consiguen influir en las instituciones hasta este momento todavía españolas. No en Europa, que todavía España pues, no tenía mucha arraigambre. En la madurez se produce un cambio cultural del modelo agrícola propiamente dicho al modelo agroindustrial. Nace lo que denominamos empresario agrícola, nos consolidamos dentro de la Unión Europea y conseguimos bueno, pues, que las políticas agrarias comunes, que llamamos nosotros, la política agraria común, nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y bueno, como hay más competencia también, pues se producen otras necesidades. Necesitamos en el terreno asistencia técnica sobre el terreno y empresarial, eso empieza a hacerlo el banco cooperativo, necesitamos que haya confederaciones y federaciones de cooperativas que nos representen a nivel estatal y a nivel europeo. Y bueno, pues el crecimiento de la cooperativa más allá de las fronteras territoriales y bueno, pues nos vamos haciendo, como digo, más tecnológicos. Y llega la etapa de la expansión. No me quiero entretener mucho en este mapa, que además está en inglés, pero para que vean
que la expansión lo que supone es que las asociaciones empresariales y los centros de investigación se diversifican. Por un lado tenemos actividades de transporte, maquinaria, empaquetadoras, servicios avanzados, construcción, reciclaje. Por otro lado tenemos pues el tratamiento de residuos, de los plásticos. Ese es un gran tema para nosotros, pensar que los plásticos se van sustituyendo, de manera que hay que retirar los anteriores y hay que conseguir que la huella de carbono sea cero. No lo hemos conseguido, por ahí no, pero vamos en ese camino. La producción biológica, el control ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se mezcla en la agricultura. Tenemos agricultura y producción propiamente dicha en el ámbito, y nos vamos a más allá de nuestros propios mercados. Ya salimos al exterior con nombre propio. Y aquí se puede ver ese valor añadido que, como he dicho, valor agregado, que como he dicho se ha ido dando del despegue hasta la etapa de expansión. Y es que lo que es producción propiamente agrícola es el quesito grande, solo un 48%. La otra mitad del pastel se la llevan las actividades auxiliares, la manipulación y la comercialización, otras actividades auxiliares de manipulación y el propio transporte, ¿vale? Si vemos aquí en el ámbito agrario cuál es el negocio de la economía social, tendríamos que sumar la barrita azul y la barrita naranja, porque son cooperativas y sociedades agrarias de transformación. La gris son sociedades anónimas y lo amarillo son las sociedades limitadas. De manera que si ven, del 2015 al 2018 se ha producido un leve aumento de la economía social en el ámbito agrario que, como ven, es muy superior, se lleva alrededor del 75% del ámbito del sector agrario en la provincia de Almería. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos creación equitativa de la riqueza. Tenemos cooperativas organizadas formalmente por sectores. Tenemos en el ámbito almeriense Coexpal, que es la asociación de productores de la que le he hablado antes. A nivel autonómico, Andalucía, tenemos a FAECA, que es la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias. Y a nivel nacional, cooperativas agroalimentarias, con la que nuestro centro de investigación colabora estrechamente y tiene actividades de formación y actividades de posgrado constantes. Almería, que partía de esa situación que les comenté de la última provincia de España en Producto Interior Bruto, ahora está en el tercio superior de las provincias españolas en crear riqueza de forma equitativa. Me gusta señalarlo porque crear riqueza en sí mismo no es algo bueno. Sí es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es crearla de forma equitativa. Como les decía, ¿por qué pasa esto? Porque la explotación media de las empresas agrícolas es familiar y es de apenas 2 hectáreas. El modelo de desarrollo no industrial, modelo agrario, es exitoso y es sostenible, porque se han implicado activamente tanto las cooperativas locales como las instituciones. Es fundamental que los municipios con sus gobiernos se involucren, y estaba el acceso al crédito, que también fue parte del éxito. ¿Cuál ha sido el papel de las cooperativas en el modelo de Almería? Pues ha ido más allá, como digo, de la actividad agrícola y comercializadora básica, porque ha supuesto el elemento dinamizador de la economía en todos los aspectos. Alrededor de la agricultura ha surgido todo lo demás. Ha tenido una influencia institucional que ha supuesto lo contrario a lo que llamamos círculo vicioso. Un círculo virtuoso en el que, bueno, han convergido las necesidades y las expectativas tanto de las instituciones públicas como de los agricultores. Y el papel de la cooperativa se ha investigado en Almería en términos de ciclo de vida. Ahora veremos, no sé si conocen al profesor Michael Cook, que es el profesor de la Universidad de Missouri, considerado la mayor eminencia en el ámbito económico en materia de cooperativas. Él habló de un modelo regenerativo que se da perfectamente en Almería. De hecho allí lo estudió. Él habla perfectamente español porque está casado con una
latinoamericana. De hecho, en el marco de este posgrado que tenemos con la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España, pues estuvo hablando por esta vía, como yo con ustedes, hace muy poquito con nosotros, y él nos explicaba este ciclo de la vida que es suyo, es su gráfica, de una manera muy graciosa, porque él hablaba, bueno, nacen por una necesidad, esa es la fase 1, justificación económica, ¿no? En la fase 2, bueno, pues se decide cuál es el diseño y si se entiende que es una cooperativa, cómo se hace, etcétera. En la fase 3 se produce, como decía yo, el despegue, la madurez, incluso la expansión, ¿no? En la fase 4 es cuando él decía, es un poco como la película del sexto sentido, ¿no? Todo el mundo sabe que está muerto, pero nadie se lo dice. Es una fase en la que, evidentemente, por ciclo de vida, bueno, pues se cae, hay que reinventarse, no se puede estar en crecimiento constante, yo creo que eso lo entendemos todos, ¿no? Y entonces hay que hacer un poco de labor de introspección y decidir, ¿me reinvento en otra cosa? ¿Cambio lo que está mal? ¿Corrijo los errores? ¿Decido irme? ¿Qué hago? Bueno, pues en el modelo de Almería se da esta gráfica que ven aquí más abajo, en el que las cooperativas han sabido, en este momento de introspección, en esta fase 4, en el que todo el mundo sabe que están muertos y nadie se lo ha dicho, ellas lo han sabido sin necesidad de que se lo diga nadie y han sido capaces de subsistir y seguir teniendo éxito. Aún así, no somos perfectos, ya nos gustaría, ¿no? Y, bueno, investigadores compañeros de la Facultad de Economía de la Universidad de Almería, pues han identificado los 6 retos fundamentales para la transición del modelo agrícola para aminorar riesgos y evitar el colapso sistémico, al tiempo que, bueno, pues debemos equilibrar la preocupación por la rentabilidad con la sostenibilidad. O sea, tenemos que ser rentables porque se vive de esto, nuestra generación de riqueza viene de ahí, pero tiene que ser sostenible para que no se nos caiga el modelo. Y ellos han identificado, les tengo aquí el link por si lo quieren consultar, pues necesitamos hablar o estudiar una gobernanza basada en la cultura de responsabilidad compartida para que esta sostenibilidad sea posible. Nosotros no podemos dejar nunca de lado el uso sostenible y eficiente del agua. Yo sé que aquí no es una preocupación, pero en el lugar del que yo vengo, cada gota cuenta. Conservación de la biodiversidad. Ustedes empezaron hace muchos años y por tanto aquí tampoco les preocupa porque fueron pioneros y son un ejemplo mundial de conservación de la biodiversidad. Nosotros iniciamos nuestro modelo arrollando todo lo que había y debemos corregir esa forma de hacer las cosas, aplicar un plan de economía circular, necesitamos que todo sea útil, no desechar, la transferencia de tecnología y conocimiento es muy importante y también nos estamos planteando ya incluso la imagen y la identidad en materia de cooperativismo para hacer frente a la cantidad de retos que se nos vienen encima. La inmigración, piensen que todo ese empleo que yo les decía, 48.000 empleos directos en agro, de esos 48.000 empleos, prácticamente el 90% son empleos para inmigrantes. En nuestro caso, la mayoría vienen de África, del norte de África. Plástico, como les decía, pues el reciclaje de todo lo que se utiliza en nuestra industria, que es mucho. Cuestiones de género, nos tenemos que seguir planteando la inclusión de la mujer, luego veremos cifras a nivel español y veremos que deja mucho que desear, que hay que trabajar en esa medida. Así que el redescubrimiento de la identidad cooperativa para resolver todos estos retos, pues la larga lista de retos a los que nos enfrentamos, pues es necesario. Paso ya, dejo Almería para irme a España, a darles cifras a nivel español. Bueno, a nivel español hay 3.600 cooperativas aproximadamente. Yo le he dicho que en Almería había 70 y tantas, ¿no? En ella hay más de 1 millón de socios productores, facturan casi 30 millones de euros y tienen más de 100.000 trabajadores directos, lo que no es nada desechable, es un sector muy potente. Nuestra primera industria, como la de ustedes, es el turismo. La primera industria española es el turismo, nos hemos visto azotadísimos, nuestra economía se ha visto azotadísima, igual que la de ustedes por la pandemia, y eso también ha hecho ver que quizá tengamos que fortalecer sectores
que están arraigados al territorio y que nos permiten, bueno, pues subsistir. Lo que hemos llamado ahora en todos los países trabajadores esenciales, ¿verdad? Estos señores nunca han dejado de trabajar. Yo me quedé en casa, estuve trabajando, pero desde mi casa, cuando nos tuvieron confinados, en confinamiento domiciliario, pero estos señores seguían saliendo a sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque eran trabajadores esenciales. Quizá esto nos permita, dentro de la horrible situación en que nos ha tocado vivir, nos permita repensar algunas cosas de manera más racional. Les dije que saldría en algún momento la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, es este 4%, muy pequeñito. El total de cooperativas agroalimentarias es de 3.100, en este número, como digo, están también las sociedades agrarias de transformación, y estas 500, de las 3.600 y pico de las que hablaba antes, 500 son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Las verdes, en la parte verde del quesito, es que son cooperativas de primer grado, ¿vale? Y aquí les doy algunas cifras para que vean lo que mueve mi región a este nivel. Como ven, Andalucía, que es aquí debajo la ven, es la que más número de cooperativas tienen. En esta diapositiva hablo del número de cooperativas y del total de cooperativas de España, 700 están en Andalucía, lo que supone un 22% de las cooperativas agroalimentarias de España. También quiero remarcarles que el 75% de las cooperativas de España están en solo 6 comunidades autónomas. El número de cooperativas, 6 comunidades autónomas se llevan el 75%. Y ahora verán que son las mismas 6 que tienen el mayor volumen de facturación. Las mismas 6 comunidades autónomas que tienen más volumen de cooperativas tienen también el 78% de la facturación en el sector, en el que también destaca Andalucía, que como ven es un modelo exitoso porque tenían solo el 22% del número de las cooperativas de España y sin embargo en facturación tenemos el 38%. La tendencia es muy positiva desde el año 2006 en el que les doy cifras. Se ha aumentado la facturación y la producción agraria en un 46% y la producción final agraria en más de un 40%. Incluso las ventas netas entre 2006 y 2018, que no les puedo presentar cifras más actuales porque son las que se han estudiado, ha subido un 51%. Por tanto, ahí se ve que es un modelo en continuo crecimiento. Estamos muy internacionalizados. Nuestras exportaciones son una enorme parte de nuestra facturación. O sea, más del 71% han crecido entre el 2011 y el 2018 nuestra inclusión en mercados exteriores. Las cooperativas además representan un 16% de las facturaciones exportadoras del conjunto del sector agroalimentario español, sin pesca, y como ven hablo del conjunto agroalimentario español, o sea, no hablo de productos agrarios, sino hablo de toda la industria agroalimentaria y un 16% es del cooperativismo. Como les decía, tenemos un reto pendiente en la participación de la mujer. Es evidente que esto ha empezado a estudiarse desde hace relativamente poco y bueno, pues ahora llevamos unos 8 o 10 años prestándole atención. En la base social encontramos un 26% de mujeres, pero fíjense cómo se reduce en cuanto hablamos de puestos de responsabilidad. En el ámbito de los consejos rectores tenemos solo un 7% y en el ámbito de la presidencia muy pocas. Les quiero mostrar, ya para finalizar con esta cuestión, les quiero mostrar dónde están las cooperativas almerienses en el ámbito general, en el ámbito de España. Y aquí nos aparece en el puesto número 6 la primera, Vicasol, y Casi, que es otra cooperativa agroalimentaria de primer grado almeriense, está en el 9º lugar. Si habláramos solo por productos, si habláramos solo de tomate, sería la primera. Pero es que fíjense, la primera, Central Lechera Asturiana, es una sociedad agraria de transformación, no es una cooperativa. En el
las cooperativas de segundo grado, tenemos a Única Group entre los 10 primeros y tenemos a ANECOP, que aunque sea valenciana, la he señalado porque grandísima parte de su base social, o sea, de las cooperativas de primer grado que son socias, son de Almería. Bueno, ¿y qué le pasa al modelo español? Pues le pasa esto. Yo creo que aquí se ve muy bien. En número de cooperativas agroalimentarias somos los segundos de Europa. Solo nos gana Italia. Tenemos alrededor de, lo hemos dicho antes, 3.600 y pico, casi 3.700 cooperativas agroalimentarias y solo Italia tiene más. Quiero que se fijen aquí, al final de la gráfica, que es donde está Dinamarca. Dinamarca es la que menos cooperativas agroalimentarias tienen, como ven, ¿verdad? Pues miren ahora, ¡voilà! Dinamarca se convierte en la primera en facturación. Tiene menos cooperativas que ningún otro país y, sin embargo, es el que más factura con muchísima diferencia. Fíjense en dónde está España, ¿vale? Estos son cientos de miles de millones de euros. Aquí está España y miren dónde está Dinamarca. Ese es el problema que se ha identificado y que antes les denominaba como atomización. Se ha denominado atomización del sector. El sector está muy atomizado en el sentido de que son muchas pequeñas cooperativas y por eso yo soy una gran defensora del modelo de agricultor hectárea, agricultor invernadero, 2 invernaderos, agricultor hectárea, 2 hectáreas, pero eso no significa que la cooperativa a la que pertenece tenga que ser pequeña. Podría ser una gran cooperativa que consiga colocar mejor los productos en el mercado. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Tanto en España como en Almería, que pertenece a España, bueno, pues intentar contrarrestar la atomización y por tanto se están aprobando leyes ya desde el año 2011, 2013, leyes que fomentan la integración, la consolidación y el crecimiento de las cooperativas para que ganen dimensión y también ganen poder en el mercado. Se está invirtiendo en tecnologías agrícolas complementarias y sostenibles para que, bueno, la gama de productos sea más amplia, más atractiva, con mayor valor agregado. Estamos intentando abrir nuevos mercados, no solo quedarnos en Europa, sino abrir nuevas vías. De hecho, habíamos abierto ya grandes vías con Estados Unidos, pero bueno, en las políticas primero de Trump y luego pues han ido generando inestabilidad en la posibilidad de que consolidar ese mercado. Queremos también intentar una mayor representación política, interprofesional, de federaciones, confederaciones, etcétera. Y fundamentalmente lo que se ha ido consiguiendo en todo este proceso que les he comentado antes es profesionalizar al agricultor. Fundamentalmente en términos de gestión, que bueno, haga su trabajo con una mente empresarial pues para conseguir la mayor rentabilidad posible. Con esto, pues creo que puedo recapitular y creo que me quedo en la hora que me habían concedido, que no me pase del tiempo. Los logros del cooperativismo agrario han sido, como digo, transformar al campesino, que parece que con esa palabra estamos hablando pues, bueno, pues de una persona que trabaja en un ámbito de precariedad, a un empresario agrícola. Eso ya lo vemos con los billetes saliéndole de los bolsillos y con grandes coches, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado en el modelo almeriense. Y bueno, lo que ha conseguido es proveerlo de un conocimiento necesario en gestión y en finanzas y ha sido apoyado tanto por el banco cooperativo como por las instituciones. Hemos conseguido incorporar nuevas tecnologías para eso, para abrir productos y abrir mercados. Nos hemos reajustado continuamente. En la diapositiva esta que les enseñaba del modelo del profesor Cook, se veía ese reajuste continuo para que el modelo desde los años 60 hasta ahora solo haya sido un modelo de éxito. Se ha fomentado el emprendimiento colectivo, el tejido cooperativo se ha fortalecido y al estar implantada en el ámbito local no nos hemos quedado solo ahí, sino que del ámbito local nos hemos abierto al mercado internacional. Y gracias a eso también hemos conseguido participar en los cambios internacionales, fundamentalmente para nosotros, nuestro entorno europeo. O sea, dentro de la Unión Europea somos un lobby potente en el ámbito agrario. Hemos conseguido también cooperativas agrícolas especializadas, es decir, bueno, pues a diferencia de esas iniciativas que tienden a disminuir el papel de la agricultura y se
se centran en un cambio hacia el multifuncionalismo, hacia hacer más cosas. El modelo de Almería lo que aporta es que el sector agroalimentario cooperativo especializado es un modelo competitivo, que no hace falta abrirse a otras vías, sino que dentro del propio sector agroalimentario hay vida y hay futuro. El modelo cooperativo también lo que ha hecho ha sido dinamizar, como digo, la economía de su entorno y es responsable del crecimiento, bueno, de un crecimiento muy importante del sector auxiliar, creando, por tanto, redes sinérgicas con otras actividades. Y, bueno, las cooperativas, finalmente, pues han supuesto, en el modelo que yo les vengo a contar, un instrumento de la política de desarrollo. Las cooperativas han tenido un excelente compromiso con la comunidad y han trabajado para el desarrollo sostenible de esta. Nosotros nos gustaría centrarnos en aprovechar los puntos fuertes y la capacidad de las economías locales en su interacción con otros entornos, ya sea en forma de mercado, abriéndonos nosotros en nuestro caso la Unión Europea, o de instituciones políticas, también en ese ámbito. Y con esto finalizo mi intervención y me quedo a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta o alguna cuestión sobre lo que les he contado. Y les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muchísimas gracias, Marina, por esa excelente disertación. Vieron ustedes que Marina tiene mucho que compartir, con gran capacidad de síntesis, porque la verdad, conocer la experiencia de Almería y de España es complejo, y le agradezco mucho todo lo que nos ha compartido. Bueno, vamos a entrar a la etapa de preguntas, donde podrían ustedes levantar la mano y podríamos habilitarles para que puedan formular la pregunta, o como también les había comunicado, o como les comunico también ahora, pueden hacer su pregunta vía el chat de esta plataforma. Muchas gracias, te dice por acá. Bueno, yo tengo una pregunta. Ajá, puede hablar un poquito más alto, por favor. Sí. Ajá. Puede habilitar el video, Alberto. No tengo para el video. Ah, ok, perfecto, no hay problema. ¿Cómo se controla, digamos, supongo que es el pensamiento humano, digamos, de querer más? Usted habla de tener 2 hectáreas y nada más trabajar en esas 2, pero ¿cómo se controla el que la gente a la hora que va creciendo diga, ahora quiero más y más y más, y al final termine como mucho dinero en pocas personas? ¿Me entiende? Sí. No podemos controlarlo. De hecho, nosotros no podemos poner puertas a lo que cada uno quiera prosperar, pero lo que sí intentamos evitar, sobre todo formando al agricultor, es que venda su propiedad a multinacionales. Las empresas multinacionales, como todo negocio, cuando ven un negocio exitoso, pues se quieren introducir en ese negocio, ya sabemos, fundamentalmente los que tienen dinero. En España, por ejemplo, ahora en nuestro ámbito de Almería, pues hay muchas empresas chinas que son los que tienen el dinero ahora mismo, pujando por entrar en ese negocio. Y claro, nosotros lo que hacemos es intentar formar al agricultor, es decirle, vale, usted tiene esto ahora y esto le da para vivir. Si usted vende su negocio ahora, se queda sin nada. En cuanto termine con el dinero que le han dado, ya no tiene usted nada. Entonces, lo único que podemos hacer es trasladarles esa cultura, pues, del trabajo, del esfuerzo y de la recompensa, pero no podemos controlar si ellos deciden aumentar sus producciones o tener más o quedarse con la del vecino. Yo le hablo de una media. No es que todos los agricultores de Almería tengan 1 o 2 hectáreas. Hay algunos que tienen más, hay algunos que se organizan en pequeñas y medianas empresas, pero sí que es cierto que en nuestro modelo las 30.000 hectáreas están muy bien repartidas porque, como les dije, había 15.000 agricultores trabajando en ellas, con lo cual la media es muy buena. Okay, muchas gracias. Nicole González tiene una pregunta también. La escuchamos, Nicole. Bueno, muchas gracias primero por darnos la charla.
Estuvo muy interesante. Y bueno, mi pregunta es, con lo que usted ha visto aquí en Costa Rica, ¿sería provechoso o posible implementar el modelo de sociedades agrarias? El modelo, por lo que he visto, es bastante parecido aquí en Costa Rica. Nosotros es que tuvimos, el nuestro es un caso muy particular y por eso es un caso de estudio, que se ha estudiado, como digo, hasta en la Universidad de Missouri, pues porque se dio la confluencia de banco cooperativo interesado en financiar la actividad, las instituciones se pusieron las pilas y quisieron ayudar, remaron, que a veces las instituciones, en vez de remar a favor, parece que ponen trabas, y los agricultores se metieron en el proyecto. Y esa es la particularidad. Aquí, si se da la financiación, digamos, el empuje del agricultor es el mismo, tiene los mismos medios, ustedes no tienen problemas con la biodiversidad, no tienen problemas de agua, tienen grandísimos productos. Y por lo que he hablado con las personas del sector, responsables del sector, los grandes retos terminan siendo muy, muy parecidos. Los grandes retos a los que se enfrentan ellos son parecidos a los nuestros. Sí que es fundamental que consigan financiación con la que poder hacer realidad los emprendimientos. Si no, es muy difícil estar en el mercado. Bueno, yo al respecto me pregunto, más bien lanzo una pregunta para las personas que están aquí presentes, porque es una sociedad agraria de transformación. Y Marina nos presentó un cuadro comparativo donde hablaba, por ejemplo, de los requisitos, características. Entonces, yo lo que me pregunto es si ustedes ven viable que eso a nivel país, ¿verdad?, se pueda lograr. Lo dejo ahí para que por favor ustedes lo piensen. Tal vez Marina ahora nos comparte ese cuadro nuevamente y pueden verlo, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo a nivel de una actividad empresarial o comercial, bueno, empresarial o asociativa pueda darse, pero tiene ciertas características. Y me llama la atención que ninguno de ustedes ha preguntado, porque Marina nos compartió algo muy, muy importante que tiene que ver con la cantidad de personas asociadas. Y eso es algo que nosotros los profesores, los académicos, constantemente le preguntamos a los compañeros o a los colegas de universidades españolas que tienen 2 o 3 integrantes, ¿verdad? Entonces, ahí yo quisiera más bien que, qué sé yo, por ejemplo, Jocelyn Solano, que he estado aquí escuchando la intervención y que conoce la normativa de cooperativas en Costa Rica, que tal vez podría decir, bueno, ¿qué piensa usted de una organización cooperativa con 2 o 3 asociados? Hola, Jocelyn. No sé, Gustavo, ¿usted le gustaría ayudar a Jocelyn a responder? Gustavo, Gustavo Rojas. Hola. Bueno, voy a pasar aquí porque esa es una interesantísima pregunta, ¿verdad? Que vamos a volver ahorita en un momento. Voy a ver, tal vez Sheila, usted podría formular su pregunta. Ya sé que Diana tiene por ahí otra que pronto la va a formular. Pero, Sheila, si gusta, pregunta usted antes. De acuerdo, profe, no sé si me escuchan bien, sí. Sí, claro, perfecto. Gracias. Buenas noches Buenas a la noches. profe y a Marina y a los compañeros. Yo nada más quería, bueno, en primer lugar agradecerles por el espacio y en segundo lugar preguntarle a usted que nos hizo esta exposición tan provechosa, con base a su experiencia y con base a esta exposición, ¿cuáles recomendaciones le podría dar así en términos muy generales España-Costa Rica para el cooperativismo? Y especialmente, bueno, nosotros somos estudiantes de administración pública, entendiendo la administración pública como un agente impulsador de este modelo, ¿verdad? Sí, sí, es imprescindible que las instituciones se involucren. Como he dicho yo, en el modelo almeriense, parte del éxito es que las instituciones remaron a favor, es fundamental. Que las instituciones, pero yo creo que ustedes entienden el cooperativismo casi mejor que nosotros. Es en el ámbito latinoamericano, es en el ámbito en el que se creó la teoría del acto cooperativo, allá por los años 50, el profesor Salinas Puente, ¿no?, nos enseñó al mundo que era el acto cooperativo, y yo creo que en términos de cooperativismo
no somos nosotros nadie para enseñar nada a Costa Rica. Sí que les puedo decir que hay que hacer, porque que el sector, el cooperativismo necesita políticas públicas que le ayuden, entonces necesita ser escuchado. Nosotros cuando, un poco lo que comentaba Lorena, la profesora Lorena, del número de socios, etcétera, todo ese tipo de cuestiones vienen por demandas del sector. Es el sector el que se sienta con el legislador y dice, mira, a mí me interesa esto, a mí me interesa que dotar fondos sea de esta manera, a mí me interesa que me rebajes esta tal, aunque luego me pongas esta otra, etcétera. O sea, es el sector el que demanda y por eso, como he dicho, llevamos hasta 3 leyes cooperativas en la mayoría de las comunidades autónomas. Andalucía, la última es del año 2014, pero antes tuvo otras 2 que fueron siendo sustituidas por esta última del año 2014, en la que se van atendiendo a las demandas del sector. Y yo creo que lo que tiene que hacer una buena administración es escuchar las demandas del sector y, bueno, dentro del marco de la legalidad, evidentemente, pues hacer todo lo posible para atenderlos. Sí, Diana De acuerdo, Acuña nos muchísimas gracias. pregunta. Gracias. Gracias, Marina y Sheila. Diana nos pregunta, bueno, que si podías profundizar, porque ya lo abordaste, un poco este tema de la atomización del sector cooperativo. Sí. Ajá. Nosotros llamamos atomización a la existencia de muchas cooperativas pequeñas, ¿vale? Eso es lo que llamamos atomización simplemente, y lo mostraba en la gráfica europea. España es subcampeona europea en número de cooperativas, ¿vale? Pero eso no hace que seamos ni los más rentables ni los más sostenibles, sino que un país como Dinamarca, que estaba en la cola, el último, en número de cooperativas, o sea, tiene menos cooperativas que España, muchas menos, factura con esas menos cooperativas 10 veces más que España. Entonces, lo que se pretende es evitar esa atomización, que lo que llamamos atomización es que haya muchas pequeñas. Y lo que se intenta desde la legislación ahora mismo es dar incentivos a aquellas cooperativas que se fusionen, que se asocien. ¿Qué pasa en el modelo español? Que las cooperativas agrarias están normalmente vinculadas a un territorio, están intrínsecamente unidas al municipio. Y yo antes he puesto así una frase típica que decimos nosotros, es la perla, ¿no? Del municipio. Para nosotros la perla es algo buenísimo, maravilloso. Muchas veces en algunos municipios, España tiene muchísimos municipios entre los 500 y los 2.500 habitantes, o sea, muy pequeñitos, su cooperativa es lo único que tienen, lo único que genera empleo. Y no se quieren fusionar por no perder el control de esa cooperativa, la tienen como algo muy propio, muy suyo. Y lo que pretende la legislación cooperativa actual es fomentar que esas cooperativas que estén cerca se integren y funcionen como una sola a la hora de producir y de comercializar. No sé si he sido muy específica, no sé si he aclarado suficientemente la cuestión. Sí, muchísimas gracias, Marina, ¿verdad? Por la aclaración. Vale, a usted, gracias. ¿Más preguntas? Stacy Macís, ¿usted está por aquí? Hola, Stacy. Hola. ¿Cómo le va? ¿Usted Bien, comprendió la principal diferencia entre una sociedad agraria de transformación y una cooperativa en Almería, España? Profe, tal vez sí me gustaría como algún ejemplo. No, pero Marina viene hablando todo eso, pero usted comprende cuál es la diferencia, porque ella nos acaba de contar de las sociedades agrarias de transformación y las cooperativas. Entonces yo quisiera a usted, ¿qué le quedó después de escuchar esta valiosísima charla? ¿Qué le quedó? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Alguien que le pueda ayudar a responder? Tal vez en el marco normativo, a lo que recuerdo, decías que las sociedades cooperativas tenían como 17 leyes.
y que las sociedades agrarias se movían mediante una ley y órdenes ministeriales, si no me equivoco. También habla de que en la parte de la Constitución, en parte de de las sociedades cooperativas, se regían más por una escritura pública, mientras que las sociedades agrarias se regían más por un registro estatal o autónomo. Eso me lo podías explicar un poquito. No lo entendí muy bien. Sí, sí, por supuesto, nada. Nosotros para constituirse válidamente, o sea, para tener personalidad jurídica, requerimos la inscripción en un registro específico. A nivel de cooperativas, normalmente se exigía escritura pública, es decir, constituirse ante un notario, no sé si aquí lo llamáis igual, Lorena, notario, ¿sí? Sí, un Constituirse ante abogado. un notario, un fedatario público, ¿no? Sería el término general. Y luego ir a inscribirse al registro de cooperativas, que en este caso sí sería de ámbito autonómico, o sea, ámbito infranacional, digamos. Cada autonomía tiene el suyo. Sin embargo, como he dicho, algunas comunidades autónomas en sus nuevas leyes, en el caso de Andalucía es así, ya no requiere esa constitución mediante escritura pública ante un notario, sino la simple inscripción, igual que pasa, inscripción en el registro, igual que pasa con las sociedades agrarias de transformación. Las sociedades agrarias de transformación tienen un registro que puede ser estatal o autonómico también, y según su ámbito de actuación, y simplemente tienen que inscribirse. Y solo tendrán que realizar escritura pública si tienen bienes inmuebles, para los bienes inmuebles, que eso sí es imprescindible en España, pero para todo el mundo, no solo para ellas, para cualquier persona jurídica o física. Entonces, bueno, pues esa es la pequeña diferencia. Yo he sido... Aquí he querido ser muy, perdón, he querido ser muy sintética, porque no quería, pues eso, abrumarles tampoco, no son ustedes tampoco juristas, ¿no? Ni lo van a, no están estudiando para ser juristas. Entonces no quería ser muy específica. Le he puesto esa tabla un poco para que vean, bueno, pues la diferencia entre los dos tipos de empresas. Cuando nosotros en España hablamos de economía social agraria, estamos hablando tanto de cooperativismo como de sociedad agraria de transformación. Las dos son parte de la economía social. En España hay una ley de economía social del año 2011, que es una ley muy poco operativa. Los estudiosos de esta materia pues, no la vemos, una ley, podríamos pasar sin ella, ¿vale? Quizás su único valor añadido, es una ley que tiene 13 artículos, nada más, quizás su único valor agregado sea que nos ha dado un catálogo de cuáles son las entidades de economía social. Y entre ellas están las cooperativas y también las sociedades agrarias de transformación. Por tanto, si en ese catálogo legal la sociedad agraria de transformación forma parte de la economía social. La sociedad agraria de transformación en España se define, o sea, en su normativa, que es ese Real Decreto Nacional que la regula, se definen como sociedades civiles, ¿vale? No como sociedades mercantiles, sociedades civiles, con finalidad económico-social para la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollos agrarios y la prestación de servicios comunes a estas actividades que sirvan a esta finalidad. Pero a la vista de estas características legales, que esta es la definición legal, la que les acabo de dar, pero unidas a la realidad económica y al contenido habitual que tienen sus estatutos, los estatutos que realizan estas sociedades agrarias de transformación, la mayoría de la doctrina, de los estudiosos de la materia, considera que son auténticas empresas. De hecho, cuando les he puesto la diapositiva de facturación de las principales entidades de economía social agrarias, la primera les he señalado, le he visto, la Central Lechera Asturiana es una SAT, es una sociedad agraria de transformación. La que más factura en primer grado, las sociedades agrarias de transformación también pueden ser de primero o de segundo grado, la que más factura en primer grado es una sociedad agraria de transformación. Por tanto, eso es una auténtica empresa con una facturación notable. Y por eso digo que a pesar de que su definición es de sociedad civil, la doctrina las considera auténticas empresas. Y por eso les decía que realmente no tienen por qué existir. Son una especie de híbrido a caballo entre la cooperativa y la sociedad mercantil. Y no es una figura necesaria,
pero como les digo, proviene de los sindicatos de colonización que había en la época franquista, que estaban funcionando y entonces no los quisieron desmantelar, sino que ya en democracia les dieron un marco jurídico que se adaptaba evidentemente a la nueva situación. Y por eso existen. Es como si dijéramos un gap histórico. Están ahí pues porque estaban y porque funcionaban. O sea, a lo mejor llega a ser un modelo que no estaba siendo exitoso, con la llegada de la democracia se hubiera eliminado. Pero al ser exitoso lo que se hizo fue reconvertirlo en una sociedad pues, que cumpliera los parámetros de la nueva legislación. Muchísimas gracias, Marina, porque esa última intervención, ¿verdad?, aclaró mucho. De hecho, hay más sociedades agrarias de transformación que cooperativas. En Almería sí. Uh-huh. En Almería sí. En A Almería. nivel nacional no, pero en Almería sí. Uh-huh. Y por ejemplo, en Almería tenemos una muy potente que se llama Primaflor, que está fundada por 3 socios, tiene 3 socios, como saben ese era el número mínimo, y tiene más de 2.400 trabajadores. O sea que eso muy, muy cooperativista no es, ¿no? 3 socios con más de 2.400 trabajadores y 178 millones de euros de facturación. O sea, luego hay ejemplos con mucha más base social. Tenemos, por ejemplo, Trops, que es una sociedad agraria de transformación que hace aguacates y mangos en la costa andaluza, que tiene casi 1.000 socios. O Cítricos del Andarás, que también tiene alrededor de 1.000 socios. Muchísimas gracias por esos otros ejemplos. Vean qué interesante, ¿verdad? 2 extremos. Ahí es donde vemos entonces los riesgos que existen en una u otro tipo de organización. Bueno, no veo más preguntas y tenemos el problema del tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si por favor pueden manifestarse. Ya los agradecimientos aquí me han llegado por todas las vías, ¿verdad? La gente muy agradecida, muy satisfecha, pero ¿preguntas, jóvenes? Tal vez una última. Si bien se sabe que la economía refleja un poco lo que es la seguridad ciudadana, ¿verdad? ¿Qué tan... que la economía refleja un poco lo que es la seguridad ciudadana? La seguridad en que... O sea, sí, o sea, en el sentido de que el empobrecimiento, ¿verdad? Digamos, del sector llega a que en algunos lugares sea como por ejemplo, que si un país es muy pobre, ajá, una economía muy baja, muy pobre, entonces podría tener más problemas de inseguridad ciudadana. Inseguridad, correcto. Ajá. A la hora de este crecimiento, ¿cómo se ha visto en Almería esa decadencia? Porque claramente es una decadencia que se ha de notar. Entonces, es como que me explique si se ha notado o si aún sigue habiendo bastante empobrecimiento o no, porque... No, Almería ya le he dicho que ahora mismo es dentro de las 50 provincias que tiene España, está en el tercio superior, o sea, entre las 15 primeras de las que genera riqueza sostenible. Riqueza sostenible me refiero a riqueza repartida, es decir, a que la renta per cápita en la provincia de Almería es alta y es muy similar, o sea, es decir, en la media de todas las personas es muy similar. Entonces es una provincia con una generación de riqueza muy, muy equitativa, está dentro de las que genera riqueza más equitativa, por este modelo que les digo, en el que el agricultor es el empresario y es el propietario de su tierra y es el que la explota a través de cooperativas que comercializan su producto. Así que en el caso de Almería se produce lo contrario, se sale de la pobreza gracias al modelo del cooperativismo agrario. Y bueno, nosotros luego tenemos otras industrias, como les he dicho, Almería es primera potencia en turismo y tenemos un mármol en el norte de la provincia, que ese no se comercializa a través de ámbito cooperativo. Hay una empresa que se ha convertido en multinacional, que es almeriense, no sé si se conocerán, Cosentino, hace encimeras de Silestone, que se llama, que se anuncian en la Super Bowl, y es el
es almeriense también, o sea, tenemos otras industrias, pero el cooperativismo agrario fue el dinamizador de la provincia a la hora de convertirnos en eso que les enseñé al principio a lo que somos ahora, que si les apetece y les tienen curiosidad, pues pongan Almería en Google y vean alguna foto y verán que ya no es eso, ni mucho menos. Claro, claro. Gracias por la participación, Alberto, porque nos permitió precisar tal vez un errorcillo que quedó por ahí, un malentendido. Pero más bien este es un excelente ejemplo de una comunidad, de una provincia con gran éxito, ¿verdad? En desarrollo en cantidad, en facturación, y vean que nace de esa gran cantidad de limitaciones que tenía originalmente. Entonces eso más bien por eso es lo rico de este ejemplo. ¿Preguntas adicionales? ¿No? Bueno, nada, no queda más que agradecer enormemente a Marina por la valiosa intervención, por todo ese conocimiento que nos comparte y sobre todo por la posibilidad de tener acceso a información de primera mano, de ejemplos concretos, ¿verdad? Y de cómo se resuelven las cosas con otras normativas, como vieron ustedes, con leyes particulares para las diferentes provincias, que eso no pasa en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos una nacional y demás, pero vean ustedes que incluso una de las cosas más lindas que yo he descubierto es que con Marina hemos visitado una cooperativa recientemente, la última, y con esa cooperativa pudimos ver la gran cantidad de semejanzas que hay entre un país y otro. Entonces vean que bueno, jóvenes. Muchísimas gracias. Yo siento haber ido tan rápido, pero suelo hablar así rápido. Y bueno, quería sintetizar tantas cosas en una hora, pues así ha salido. Espero que le haya resultado de interés simplemente. Y bueno, le agradezco muchísimo su atención y su paciencia. Y por favor, Sheila quiere hacer una última pregunta o intervención y no se vayan porque necesitamos que activen sus cámaras para tomar fotos, por favor. Sí, Sheila. No, profe, yo no tenía una pregunta, solo estaba poniendo aplausos, yo creo. Ah, perfecto, excelente. Sí, claro, un aplauso de todos. Ok, por favor, activemos cámaras. Vean que tenemos 37 personas a este momento, pero estuvieron más de 50 por acá y vía Facebook Live tuvimos mucha más participación. Excelente, entonces activemos cámaras para foto, ¿les parece? La Nicole sí la conozco. Ok. Qué bien así. Saludos a todos. Saludos y muchas gracias. Y bueno, jóvenes, que hayan participado en esta importante actividad y un gusto saludarlos así muy rápidamente. Yo sé que tenemos pendiente conversar y pronto lo haremos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos pronto.